Hola gente, soy Josué y bienvenidos a mi podcast. En este podcast voy a estar básicamente resolviendo dudas y respondiendo preguntas sobre el tema de fitness y sobre el tema del gym para básicamente ayudar a los adolescentes o a las personas que estén recién comenzando con el tema del gimnasio y con el tema de empezar a entrenar. Y también esto te va a servir si ya llevas un poquito de tiempo en el gimnasio y quieres aprender un poco más sobre este tema. Entonces voy a estar respondiendo preguntas y tal. Si quieres que en un próximo episodio responda tu pregunta, pues déjala en los comentarios. Y en el próximo video que haga de este tipo, de resolviendo preguntas y tal, pues saldrás en el video. Entonces nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con el podcast. Una aclaración, este contenido suele ser un poquito más largo y más extenso y tal, así que si quieres te lo puedes ir poniendo de fondo mientras haces otra cosa, mientras entrenas, mientras cocinas, mientras, mientras haces cualquier cosa. O sea, te lo puedes poner de fondo. Entonces nada, una vez ahora sí, empecemos. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo demoras en tener un físico bonito y estético? A ver, esto depende mucho de la genética, de la intensidad con la cual entrenes y depende de muchas cosas en general. Pero yo diría que tener un físico estético, personalmente a mí me tomó mucho tiempo. O sea, desde chiquito, desde los 7 años, yo estoy haciendo ejercicio y así estuve, básicamente me mantuve haciendo ejercicios hasta los 11 o los 12, que ahí tuve como un parón y retomé los ejercicios cuando tenía 13 más o menos. Y ahora actualmente tengo 14 años y ya estoy al cumplir los 15 en octubre. Si me quieren felicitar, muchas gracias. Pero bueno, me desvío del punto. El punto es que demora mucho. O sea, es algo que necesitas tener mucha motivación y debes de tener ese deseo de tener un buen físico, porque es algo que se demora mucho. Pero si tú quieres un físico que esté bueno y tal, yo diría que en 3 meses puedes ver un gran resultado. Pero si quieres un físico muy trabajado y tal, ya eso es tema de años, de 6 o 10 años incluso. También depende mucho, y esta es una variable que se me olvidó por completo, es el punto de partida. No es lo mismo el tiempo que te vas a tardar en construir un buen físico estético siendo un gordo que pesa 135 kilos, por ejemplo, que siendo un flaco que lo que tienes que hacer es ganar masa muscular. O sea, depende mucho del punto de partida. Pero eso, si te pones, en 3 meses vas a ver un gran resultado. De hecho, te voy a dejar aquí un ejemplo de lo que puedes hacer en 3 meses. O sea, lo que yo hice personalmente en 3 meses, que para mí es una locura de cambio. Pero si quieres un físico estético, tranquilo, eso lleva tiempo y depende de lo que tengas que hacer, si un volumen o un déficit calórico, pero es algo que lleva tiempo y es algo que debes de tener mucha paciencia. Pero tranquilo, bro, que poco a poco se va a ir logrando y vas a ir cumpliendo ese sueño, porque todos tenemos ese sueño de tener un fisicazo. Yo personalmente, cuando era más chico, siempre quise tener el físico que tengo ahora, y ahora como lo tengo es como que algo súper increíble. Y una vez que tú lo consigas, te vas a sentir igual que yo. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta: ¿cómo marcar tus antebrazos? O sea, ¿cómo marcar las venas en los antebrazos? Esto es algo que me han preguntado bastante en los comentarios y también amigos míos. Y para esto necesitamos 2 cosas y es bastante sencillo. Y de hecho, podría hacer un video de este tema, pero bueno, ya te lo explico aquí rapidísimo. Básicamente, lo primero, debes de estar definido. O sea, si estás en un volumen ahora mismo, pues posponlo, porque primero el volumen y después cuando termines el volumen defines y ya se te marcan las venas en los antebrazos. Esto de marcar venas en los antebrazos es más o menos como marcar la mandíbula. O sea, primero que nada debes de estar definido, porque si tienes grasa y masa en los antebrazos, pues no se te va a marcar aunque lo trabajes y tal. Y el segundo punto es trabajar el antebrazo, que para esto existen muchos ejercicios. Entre estos está el hand grip, o sea, trabajar con un hand grip, que es lo que yo hago personalmente. Pero también existen muchos ejercicios en el gym, que te los voy a dejar aquí en pantalla,
por si quieres hacer alguno de ellos. O sea, si vas al gym, te recomiendo mucho que los hagas. Pero bueno, si entrenas en casa como yo hago, pues entrena con hand grip o con mochilas. Y básicamente es eso, está definido y trabajar el antebrazo. O sea, no tiene más. Pero es algo que lleva un poquito de tiempo y dedicación. Entonces, tercera pregunta, ¿entrenar pierna sirve de algo? Obviamente sirve para algo, o sea, el tener la pierna así grande y estética. Pero yo personalmente no entreno piernas porque lo considero, en mi opinión, una pérdida de tiempo, entre comillas. Porque yo lo que quiero hacer es entrenar los músculos de arriba, o sea, el pecho, el bíceps, el tríceps, el hombro. O sea, yo lo que me quiero enfocar es en los músculos de arriba. Pero si eres alguien que, por ejemplo, está muy flaco y quiere ganar, sabes, masa muscular y músculo y todo eso, te recomiendo entrenar piernas. O sea, te recomiendo entrenar todo básicamente. Pero yo lo considero una pérdida de tiempo, entre comillas, porque ya tengo las piernas grandes y tampoco es que sea aquí corredor ni monte bicicleta que necesite unas super piernas. Y no sé, yo personalmente, si quieres entrenar, entrenalo. O sea, una cosa que debes de hacer es pensar qué músculos quieres tonificar o qué músculos quieres así, qué músculos deseas más, porque siempre queremos más algo que otra cosa. O sea, te recomiendo hacer esto, haz una lista de los músculos que más te gusten y busca ejercicios en internet de cómo crecer ese músculo y cómo trabajar ese músculo. Un ejemplo, yo quiero desarrollar mis hombros, entonces lo que debo de hacer es buscar ejercicios en internet para entrenar el hombro. Y poco a poco con el tiempo te va a ir creciendo el hombro si haces las cosas bien. Entonces, entrenar piernas sí sirve y es importante si está en tu prioridad de ejercicios. O si eres alguien flaco y quieres trabajar todas las partes de tu cuerpo para ganar masa muscular en todos lados. Pero una vez ya tengas las piernas grandes y tal, pues si quieres las entrenas, si quieres no. O sea, tampoco es que te vaya a cambiar la vida el tener piernas súper grandes. O sea, si quieres hacerlo, si es tu prioridad, hazlo. Si no, no. Como no es mi prioridad, yo no lo hago. Lo que hago es saltar suiza, pero eso es algo básicamente para ganar más cardio y ganar más resistencia. Pero bueno, eso es básicamente dependiendo de lo que quieras. O sea, depende mucho de ti. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr trucos de calistenia? Básicamente estos son como no me sé muchos nombres, el back level, algo así, no sé, voy a poner aquí en pantalla estos trucos. Entonces, para lograr estos trucos, lo que debes de hacer es, bueno, esto te lo puedes saltar si quieres, pero si quieres sacar trucos y tal, pues te recomiendo quedarte si quieres. Pero esto es más enfocado para la gente de calistenia. Lo que te recomiendo hacer es primero trabajar en los básicos, o sea, hacer flexiones, hacer fondos y hacer dominadas. Una vez domines esto y apliques sobrecarga progresiva, un ejemplo, empiezas haciendo 5 flexiones y a la semana ves subiendo repeticiones y así vas a ir ganando resistencia y fuerza en los músculos. Entonces, una vez tengas tanta fuerza y tanta resistencia, por así decirlo, en los músculos y en las zonas que necesitas, pues se te va a hacer más fácil. O sea, cada truco necesita cierta técnica. Entonces lo que te recomiendo antes de hacer cierto ejercicio es trabajar bien la técnica. Entonces lo primero sería trabajar en la base. La base es tu cuerpo. Una vez tengas un cuerpo bastante bueno para entrenar y aguantar tu peso, pues básicamente miras la técnica del truco o ejercicio que quieres realizar y poco a poco vas entrenando y poco a poco lo vas realizando. Y una cosa es no desesperarnos, porque hay veces que el ejercicio es muy difícil o necesitas hacerlo muchas veces, o sea, necesitas practicar bien la técnica y tal para que te salga. Porque por ejemplo, yo tengo un amigo con el que a veces me voy al parque de barras y a veces él se frustra porque no le sale el truco, el ejercicio. Y yo le digo, bro, tranquilo, prueba, intenta, repite la técnica, porque hay veces en las que fallamos mucho y nos frustramos y no debe ser así. O sea, cada fracaso tómalo como algo positivo y como una oportunidad de aprender sobre lo que hiciste mal. Entonces pasemos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo crecer el pecho? Pues bueno, tengo un amigo que me preguntó justamente lo mismo, porque es flaco, ¿viste? Y quiere empezar a crecer el pecho. Pues bueno, yo lo que le recomendé a ese amigo es que haga un volumen.
Porque para ganar masa muscular en el pecho, primero debes de hacer un volumen y debes de ganar masa muscular en general en todo el cuerpo. Porque depende mucho, y esto lo vi en otro video, básicamente depende de la genética a los lugares donde se te va la masa muscular. Un ejemplo, si tú tienes una genética donde si haces un volumen la masa muscular se te va al pecho, pues está bien y es bueno. Pero hay diferentes tipos de genética, como por ejemplo, si tú haces un volumen en un tipo distinto de genética, se te puede ir más al abdomen que a otros lugares. O sea, depende mucho del tipo de genética. Básicamente consiste en trabajar el pecho, dormir demasiado, o sea, dormir 9 horas más o menos, para que se vaya reconstruyendo el músculo, y comer bastante, que es muy importante. Y por último, subir la cantidad de repeticiones que le ponemos al ejercicio en cuestión, que este sería trabajar el pecho. Un ejemplo, tú haces 100 flexiones, ¿ok? Entonces, en ese proceso, tu músculo, en este caso el del pecho, va a sentir ese estímulo y vas a romper la fibra muscular. Entonces, cuando tú vayas a comer, le vas a dar a tu cuerpo los nutrientes que necesita para que cuando vayas a dormir, este músculo se rehabilite, o sea, se vuelva a crear, pero más fuerte. Entonces tú, al hacer más flexiones, básicamente vas a romper ese músculo de nuevo, vas a comer para que le des a tu cuerpo los nutrientes que necesita, y después vas a dormir para que se construya ese músculo, y después repitiendo el mismo ciclo que ya expliqué anteriormente. Entonces debes de hacer ese ciclo para no solo ganar masa muscular en el pecho, sino en todas las zonas del cuerpo, como puede ser el bíceps, el tríceps, el hombro, o sea, en todos los lados. Sé que es algo muy complicado de entender si eres nuevo, pero es algo que debes entender sí o sí, o sea, porque te va a beneficiar mucho el saber esto, es muy importante. Y esto a mí me gustaría haberlo sabido antes, porque es algo muy bueno. Entonces pasemos con la siguiente pregunta, que sería: ¿cómo marcar los abdominales? Para esto hay que hacer justamente lo contrario. Ahora hay que hacer un déficit calórico. Voy a poner un ejemplo. Una vez ya hayas hecho el volumen, que sería lo que expliqué anteriormente, de hacer ejercicio de alta intensidad, comer, dormir y hacer más repeticiones del ejercicio, pues lo que debes de hacer cuando ya tengas suficiente masa muscular es hacer un déficit calórico para tonificar y marcar los músculos. Para marcar los abdominales debes de hacer un déficit calórico, que para esto sería básicamente comer menos de lo que comes y hacer más cardio. O sea, es así de simple. Mientras más vayas haciendo este déficit calórico, vas a ir notando que vas perdiendo peso, porque esto es algo que yo personalmente hacía. Yo hubo un tiempo que me enfoqué en hacer un déficit calórico, o sea, en comer menos de lo que comía antes y hacer más cardio. Yo personalmente hacía 15 minutos diarios de saltar cuerda, más otras cosas que hacía, de entrenamiento y tal. Y esto es algo que me ayuda mucho a perder peso, y al poco tiempo terminé marcando mis abdominales. Entonces, tú para marcar los abdominales has de hacer lo mismo, o sea, hacer un déficit calórico, trata de comer menos y hacer más cardio. Y también trabajar los abdominales, obviamente. Al pasar del tiempo ya verás que se te va a ir marcando no solo los abdominales, sino todas las áreas del cuerpo. Esto es algo que, dependiendo el cuerpo y dependiendo mucho la genética, te puede tardar más o menos. A mí personalmente se me tardó bastante poco, 3 meses más o menos, porque ya tenía el progreso anteriormente de que yo entrenaba desde chiquito. Entonces depende mucho de la genética y de la intensidad y de muchas cosas. Entonces pasemos con la siguiente pregunta: ¿el gym te hace bajito? O sea, ¿entrenar te hace bajito? Esto es algo que yo anteriormente pensaba, porque yo desde chiquito hacía ejercicio y yo soy bajito, o sea, yo mido unos 60 por ahí, y esto es algo que yo anteriormente pensaba, pero me puse a pensar y también es verdad que tengo una genética de padres bastante bajitos que no miden tanto. Pienso que es más por genética que por hacer ejercicio desde chiquito. Pero me vi un video de Toñete, de un youtuber básicamente, de fitness y tal. Dijo algo que me llamó la atención y creo que es verdad, que no es que el gym te haga bajito, sino es que los que entrenan en el gimnasio son bajitos. O sea, esto es algo que me puse a pensar y creo que es verdad. Porque si te pones a pensar, hay mucha gente también que dice que el básquet te hace alto. Y no es que el básquet te haga alto,
es que los que juegan básquet son altos de por sí. O sea, hacen estiramientos y tal, pero son personas que ya son altas. No es que eso te haga alto. Y además, otra cosa es que en el gym también hay personas que son bastante altas. Pero bueno, eso depende mucho del tipo de genética que tengas. Pero yo personalmente no creo que el gym te haga bajito. Y aunque te hiciera bajito, creo que es algo que vale la pena. O sea, el perder un poco de centímetros por verte bien y por sentirte bien con tu físico. O sea, básicamente, en mi opinión, creo que no. Pero si lo hiciera, pues no me importaría también hacer ejercicio. Básicamente esa es mi opinión de este tema. Y la última pregunta, ya para irme a comer, que tengo hambre, es: ¿hacer ejercicio a diario es malo? Pues bueno, esta es una pregunta muy buena. Y esto es algo que yo hacía antes. O sea, yo antes hacía ejercicio todos los días sin fallar. Y esto es algo que es malo. Y antes yo lo hacía y no me daba cuenta. Y esto es porque en el ciclo que dije anteriormente de hacer ejercicio, comer, dormir y subir las repeticiones, básicamente debes de darle un tiempo a tu cuerpo o al músculo que trabajes para que se recupere. Un ejemplo, si tú haces ahora mismo 100 flexiones, debes de darle a tu cuerpo tiempo para que reconstruya ese músculo y que básicamente se haga más fuerte. Entonces, si tú haces ejercicio todos los días, no le das el tiempo al músculo para que se haga más fuerte. Una cosa que sí vas a ganar, y esto es muy bueno también, es la resistencia en el músculo. O sea, si tú todos los días haces 100 flexiones, por ejemplo, vas a ir ganando más resistencia y se te va a ir haciendo más fácil y vas a ir perdiendo también, la fatiga al hacer ejercicio. Vas a ganar fuerza y resistencia y tal, pero no vas a ganar tanta masa muscular. Y esto es algo que a mí antes no me importaba porque ya estaba bastante fuerte y no quería ganar más masa muscular porque, ¿sabes? No lo veía necesario. Pero bueno, esto, si tú quieres ganar masa muscular, has de dejarle tiempo al músculo para que se recupere. Pero si lo que quieres hacer es ganar resistencia y tal, y fuerza, pues no recomiendo hacerlo todos los días, porque al hacerlo todos los días y encima a una alta intensidad, no le das tiempo a tu cuerpo para que se recupere y vas a sentir muchos dolores, porque yo personalmente sentía muchos dolores. O sea, sentía unos dolores en el pecho que me dolía bastante y era bastante incómodo. Entonces lo que recomiendo es dejarle tiempo al músculo para que se recupere. Ahora lo que estoy empezando a hacer es entrenar 3-5 días a la semana para dejarle tiempo al músculo para que descanse, para que sea más fuerte, para que, ¿sabes?, se recupere. Entonces, nada, hasta acá llega este podcast. Espero que os haya gustado. Si llegaste hasta esta parte del podcast, comenta pepino y te voy a dar corazón. O sea, no voy a darle corazón a otra persona que no comente pepino. Y nada, hasta acá ya este podcast. Espero que os haya gustado. Deja tus preguntas si tienes alguna duda o algo, y voy a tratar de hacer otro podcast resolviendo vuestras dudas. Entonces, desarrollate sin límites y chao, me voy a comer, que tengo hambre, cabrón. Os quiero, chao.